pero nosotros que vivimos en la cuna, Vea, donde nació esto de la trova, de Ñito y y Salvo Salvo. Ruiz. Hombre, vea, eso es un tema que digamos a mí como que a momentos me toca, ¿cómo le digo yo a usted? Me toca como la llaga. Yo decía, pero ¿cómo es que somos la cuna de la trova y no tenemos semilleros de la escuela de la trova? ¿Por qué el desinterés por apoyar estos procesos de escuela de trova? Porque aquí, de unos años para acá, comenzaron procesos de escuelas de trova. Pero uno se pregunta, hombre, es que si somos la cuna de la trova es para que esto le metan las ganas de lleno. Entonces yo he dicho una cosa, Andrés, estamos vendiendo una imagen que no tenemos. O sea, tenemos una imagen, sí, Ñito y Salvorio somos de Concordia, pero es que no nos podemos quedar con lo que hay atrás, porque si no cultivamos el presente, ¿qué vamos a mostrar en el mañana? Y cayó abajo al frente de la tarima. Entonces es donde esa parte se llama repentismo, que usted está improvisando y puede estar en una tanda de trova con el compañero, pero usted vio ese momento, usted de ahí tiene que sacar el jugo a lo que pasó en su momento. Y decir, bueno, yo aquí, usted tiene que pensar es rápido, porque usted piensa en milésimas de segundo, en cómo hago reír al público sin herir los sentimientos de esa persona, porque pues, esa persona puede ser persona a la calle, pero ella es razonable en lo que está haciendo. Entonces ponerle como la chispa, ese humor y sacarle ese picante a la trova ahí. Eso es de ser uno muy astuto, muy malicioso, pero también muy sensible con eso, porque ahí me ha pasado también, me ocurrió una vez en una vereda de Concordia, que nos salimos un poquito de tono y eso se iba a poner maluco. Buena. Buena. ¡Buenas! Aquí ¿Cómo estoy vamos? yo. Aquí está este montañero. Típico y antioqueño siempre como siempre soy. Bueno, ya estamos acá en Majagual. Vamos a conocer la historia y la vida de John Freddy Gómez Espinal, conocido como El montañero de Majagual. el montañero de Majagual. Tiene sentido del humor el señor, pero bueno. Un campesino de corazón, trovador por pasión y con una voz que ha recorrido eventos, tarimas y emisoras. Les hablo del montañero de Majagual, un hombre auténtico, nacido en la vereda, que ha sabido combinar el amor por el campo con el talento para la trova y la animación. Sí, señor. ¿Es así? Sí, ya 17 años en la trova. 17 años en la trova. 17 años en la trova y en los demás eventos por ahí unos 12 años. Muy bacano, muy bacano. Origen y vida del campo, John Freddy. Si miramos los orígenes, si hablamos el tema del café, que toda la vida nací, aprendí a trabajar en el campo desde muy niños. Se sabe que en el campo los niños les enseñan desde esa época cómo es que es el cuento del café y todo lo que se hace en el campo. Si hablamos de familia, yo vengo de tradiciones de los bisabuelos, Sí. familia caficultora y casualmente nacida en Majagual, desde los bisabuelos. Y ahí vengo con ese proceso, el café, la agricultura, aunque el fuerte es el café, pero manejamos otras cositas adicionales. ¿Qué cositas adicionales manejan? Bueno, aparte de ser campesino, de estar en el café, que me ven boleando machete, boleando guadaña, fumigando, tantas labores, cultivando frijol, maíz. Bueno, aparte de eso, me han visto en las tarimas como trovador, como animador, presentador de eventos, presentador de festivales de trova. He tenido la oportunidad de presentar festivales en la ciudad de Medellín, en los municipios del área metropolitana, festivales mixtos o femeninos, que son en este momento el boom. Festivales femeninos, he tenido la oportunidad. Y eso me ha abierto puertas, como decía un gran maestro en la trova. La trova es el medio que abre otras puertas, una puerta que abre otras. Es un tema que vamos a buscar ahorita y que vamos a profundizar, pero antes vamos a buscar desde las raíces, desde la vereda. ¿Cómo es la vida familiar en su hogar aquí campesino? Un día a día de madrugar, Sí. hacer el desayuno. La señora despacha a los muchachos para la escuela. Yo salgo para el cafetal, para el corte, como decimos nosotros los montañeros. Y una vida tranquila, porque si algo tiene esta vereda es tranquilidad,
uno se levanta tranquilo, no está pensando, bueno, es que salí a la calle y pasó algo malo, no. Aquí todo es muy fluido, muy tranquilo, muy bueno. ¿Qué recuerdos guarda de su niñez en el campo? Recuerdos de la niñez, hombre, buena pregunta. Experiencias de la época que se han perdido mucho ahora. Esas épocas de que uno se iba a jugar en potreros, en caminos, Sí. compartir con los amigos. Y eso se perdió mucho en la niñez ahora. ¿Y sabe por qué se perdió, Andrés? Sí. Yo creo que usted lo sabe muy bien, por el tema de la tecnología. Esa época que nos íbamos, como decíamos, o como dicen los abuelos, como decimos, que nos íbamos a brinconear a los cafetales. Se ha perdido, se ha perdido. Eso de jugar con carritos, que el trompo, que la pirinola, esos recuerdos son únicos de mi infancia, son únicos. De la parte de la tecnología a lo que se vivió en la época han cambiado mucho. Mucho. Muchas bastante. tradiciones se han Muchas cambiado. tradiciones. ¿Cómo vivió ese proceso de ir creciendo en la misma vereda? Hombre, muy, muy interesante porque mucha parte de esa niñez y juventud la viví trabajando en el campo, pero también compartiendo compañeros de escuela. Sí. Con los compañeros de escuela que crecimos desde niños, muchos ya no están por acá, algunos sí. Y siempre nos reuníamos, nos encontrábamos y subíamos a la escuela o a la tienda a mecatear. Eso era un pan de cada día, ese compartir. Esas experiencias son muy, muy chéveres, son inolvidables. ¿Qué significa para usted ser campesino? Ser campesino es ser la materia prima de este país. Sí. Porque yo digo que sin campo no hay ciudad. Y nosotros los campesinos somos el motor principal, somos los productores de esa gran despensa agrícola que somos para el área urbana y de la ciudad, porque es que nosotros los campesinos somos el potencial. Y yo me siento, siempre donde voy como trovador que soy, digo, me siento orgulloso de ser el montañero de Majagual y soy un montañero como campesino y como trovador que soy. Y eso es algo que me identifica siempre donde voy y llevo la frente en alto. Quizás quiere mantener usted esa tradición joven y la vida de campo. Sí, aunque hay cosas que uno dice, como que lo ponen a pensar a uno porque como todo tiene crisis, tiene complicaciones. Pero si uno se pone a mirar las ciudades entre más días más pobladas, Sí. uno como artista, porque en el tema de la trova uno también se considera un artista, uno puede decir, bueno, yo me radico en la ciudad, yo puedo vivir de la trova, la animación, presentar eventos, porque por allá se mueven mucho esos temas. Pero hay que pensar mucho en la estabilidad, porque a veces las crisis en las ciudades se notan. Si se notan en el campo que tenemos tanto a la mano, lo de producir alimentos y todo el tema, créame que uno a veces piensa, pero hasta el momento he pensado mucho en conservar esa tradición de seguir viviendo en el campo. Así haga otras cosas adicionales como las que manejo. Sí. ¿Qué lo inspira a vivir aquí en la vereda, en Majagual? Hombre, ¿qué me inspira? Lo que te decía inicialmente, Sí. muy tranquila esta vereda. Es muy tranquila y que es algo que uno tiene como arraigado como en sus venas, como ese ADN. Sí. Porque lo que te decía, o sea, esto es una tradición de familia, de los bisabuelos. Hombre, uno dice, esto no se puede abandonar así como así. John Freddy, ¿cómo ha cambiado la vereda desde que usted era niño? Bueno, ha cambiado en el aspecto de más viviendas. Se ha poblado. El campo se ha poblado, Sí. bastante. Pero de más, yo considero que ha seguido como lo mismo, porque el tema del café, Concordia es muy fuerte en café. Sí. Digamos, el café se complementa con otros cultivos transitorios como es el frijol, el maíz, la yuca. Pero en sí ha cambiado como en esa parte, pero el resto sigue todo como normal, muy tranquilo y muy bueno. Se vive esa tranquilidad porque mire que desde que yo llegué acá se han mantenido, sino como esa tranquilidad, Ese silencio, ese silencio. Y hay gente que le ha gustado mucho eso. el campo. Sí. Yo soy una de las personas que, aunque vivo en el pueblo, me gusta salir al campo por allá a distraerme y a buscar como una tranquilidad. A salirse de la rutina, Eso, a salir de la rutina. Y es importante uno a veces explorar. explorar y encontrarse uno mismo también, porque la vida es eso, de Sí. encontrarse y estar por ahí en silencio, no
siempre al lado de donde haya mucha bulla y quizás eso es lo que uno requiere. Hay veces buscamos tranquilidad en el campo. Tranquilidad. La gente de la ciudad gusta mucho, disfruta mucho del campo, es por eso, por la tranquilidad. Es que vea, ni los pájaros cantan en este momento, están descansando también. Sí, se siente una tranquilidad, una paz interior en el campo. Sí, eso es único. ¿Qué le diría hoy a un joven que vive en una vereda? Bueno, ¿qué le diría? Está bien pensar en ser profesional, Sí, porque muchos, digamos, no se inclinan por la parte agropecuaria. Pero hombre, debemos de seguir en estas tradiciones por muchas situaciones. Ahora la problemática que hay es el relevo generacional. Los jóvenes ya no quieren trabajar el campo. ¿Y qué vamos a hacer sin campo? Una crisis complicada. no, y buscando de esa crisis vemos que ya los viejos quedan pocos Sí, y en los jóvenes no le están metiendo la mano al no le están campo. apostando a eso. No, porque ya vemos muy poquito joven que se le mete al campo. Sí, y hay que apostarle a eso. Aunque también yo he sido muy analítico de ese tema. Ahí requerimos del apoyo de los gobiernos, no solo los locales, sino los nacionales, porque hay que incentivar a que la juventud se quede en el campo, pero hay que motivarlos. Eso sigue siendo una variante. No es una cosa es apoyar el sector agropecuario con la juventud y otra es que le regalen, porque cuando usted acostumbra a una persona que le regalen, no quiere trabajar. Pero si apoyarlo, bueno, el gobierno dice, vamos a sacar un proyecto donde se apoyen a los jóvenes campesinos con el café, con proyectos productivos de cerdos, de maíz, de frijol, de cualquier cosa. Eso requiere un apoyo del gobierno. Y eso es lo que estoy viendo yo, por ejemplo, en Colombia. Hay mucho potencial, pero lastimosamente no hay apoyo. Entonces, ¿qué hace la juventud? La juventud se está inclinando por más bien buscar otros orígenes diferentes. Pero yo recomiendo a un joven campesino tratar de conservar esa costumbre tradicional que tenemos y seguir ahí buscando opciones. Hay que ser como muy creativo e innovar y decir, bueno, si yo estoy enseñando el café, ¿con qué complemento el café? ¿Cómo busco unos recursos adicionales? Porque podemos complementarlo. Hay mucho que hacerlo, Andrés. Hay mucho joven que heredan lo de los padres Sí, y eso es lo que en muchos se ve, pero más que todo poquitos. O hay veces eh, por, por estar de pronto metidos en otro cuento, pierden la parte de la oportunidad que les dejan sus padres y las fincas o las veredas o el campo se lo heredan a otra persona y no, administreme usted esta finca que yo no tengo tiempo. o lo peor, por ejemplo, en mi caso, lo que yo tengo en la actualidad es una herencia, la herencia de mi papá. Muchos salen de la herencia. Sí, Eso es sagrado. Eso es sagrado porque eso, en mi caso, uno también ayudó a cultivar eso y a procesar todo lo que uno tiene en el momento. Hombre, hay que pensar en un mañana. Usted vende lo que tiene, por ejemplo, lo que hacen muchos, y la plata se vuelve plata de bolsillo. Pero una propiedad está ahí. Usted puede decir, yo he dicho, si yo me voy a explorar otros caminos, hombre, no se me dio la suerte por ese lado, yo tengo donde volver a llegar. exacto. Como hay otros que buscan, buscan y buscan y se Y quedan. se quedan buscando. Y se quedan buscando, o sea, no, ve, tengo oportunidades en Concordia, pero y el campo y Concordia, no, qué pereza. Y se quedan por allá a la deriva en una ciudad Sí, buscando como oportunidades. No, si no hay oportunidades en la ciudad, devuélvase al campo. sí. El campo le da la oportunidad hasta de crecer. De crecer como persona y económicamente. O sea, Así. si se es juicioso, se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer juicioso teniendo una tierrita en el campo. Sí, sí, se puede hacer. Lo que pasa es que requiere de juicio. ¿Cree que el campo aún tiene oportunidades para los jóvenes? Sí, yo considero que sí. Es lo que yo te decía anteriormente, es ser muy creativo. Es que no podemos quedarnos solo de decir, si yo vivo del café. No, busquemos alternativas. Oportunidades sí hay. Por ejemplo, en el tema del café, no nos acostumbremos a que solamente es yo cogí el café, le hice su proceso, salí, lo vendí unas compras y terminó el proceso. Ahora está muy de moda el tema de los proyectos productivos con café, que sacar derivados del café, sacar marcas. De esa manera se pueden buscar oportunidades.
y ya es un valor agregado a lo que yo estoy haciendo. Entonces oportunidades sí hay. Es que del café se busca muchos emprendimientos, Sí, creo muchos, yo, porque si un emprendimiento importante, uno de los principales emprendimientos es la almaciguera, sí. vender Vender, palos de café, vender almácigo de café, vender calidad en almácigo de café. vender café y almácigo, Sí. ¿cierto? Ahí hay un emprendimiento. Y fuera de eso, las oportunidades que trae los procesos del café. Bastantes. Tras de eso vienen muchas cosas. Claro. Vámonos para la parte de los estudios y su formación, John Freddy, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos? A esa formación de sus estudios. La parte de la escuela, mire que la tenemos aquí cerquita. Relativamente cerca. Cerca, todo está muy cerca. ¿Cómo fue ese proceso de estudiar en Majagual? Bueno, la primaria la hice hasta cuarto de primaria acá en la vereda. Cuando eso no, pues no estaba esta casa acá donde estamos en el momento. Pero sí estamos para unos 150 metros donde es mi casa natal. Sí, Y de acá salía siempre de estudiar a trabajar. Porque en esa época era así. Usted salía de trabajar y bueno, usted hace sus tareas o en la noche las hace y no tiene mucho que hacer y vayas a laborar. Y era tan cerca para llegar a mi casa a estudiar que yo salía y bajaba a almorzar y me subía a la escuela. Y esa época ahí, como te contaba, los compañeros, muchos que ya no están por acá, algunos pocos están por acá, esa época fue única. Esa época de uno dar lidia en la escuela, de ser peleador, de armar bonche en la calle, por allá en la esquina lo espero. sí. Eso fue único en la infancia de uno. ¿Se considera usted un buen estudiante? ¿Yo qué te digo? Esa carita a mí no me lo... No te convence. Digamos que equilibradito, equilibradito. Sí, sí. En oportunidades serio y en oportunidades Exactamente, sí. descomplicado el Es muchacho. complicado, sí. Mucha gente, es que dice la mayoría de las personas que no hay como el estudio, la época de cuando uno estudia. Cuando uno comienza, claro. Sí. No, es que eso son épocas que no vuelven, eso no Sí. vuelve. Y más la época que nos tocó a nosotros. A usted le tocó también esa época, Andrés, Sí, que sí. el entretenimiento de nosotros era, bueno, la pirinola, o los juegos de calle, que juguemos chucha, que hagamos esto, que aquello. Ya ahora no. Ahora es los juegos de la La virtualidad. pirinola, la chucha la encuentran en el celular. Imagínate. ¿Vos te imaginas jugando chucha escondido en la virtualidad? Sí, el tal pistolero ya se ve en el Ay, celular. bendito. No. ¿Cierto? Buscando los famosos, es que las famosas, los tesoros, buscando tesoros, que es que vamos a buscar tesoros y van y guardaban una cosa por ahí en un cafetal Sí, y el sí. que primero la traiga aquí, Sí, sí. ¿cierto? Eso también se vive en el celular, pero más No, diferente. no. Pero yo no había ¿Cierto? que ir a buscar en el cafetal, no que ir a buscar en el teléfono. El famoso pistolero que decíamos, Ay, hombre. 5 para acá y 5 para allá y, ¿cierto? Yo recuerdo esa época, Andrés, de escuelero, acá al frente, en estas cafeteras, Sí, que eran los cafetales altos, en esa época se manejaban mucho las cafeteras altas. Me acuerdo que el vecino no le daba como mucha risa, porque éramos un combo grande, éramos muchos. sí. En esta escuela éramos muchos estudiantes. Y salíamos en horas de descanso y en los cafetales a hacer las del berraco, hermano. Sí, El tema del escondrijo, como eran cafetales podados con esa ramazón grande, sí. entonces nos escondíamos ahí. Y eso cogían los demás compañeros que nos cogían los puñados de verde, café y... Ay, bendito, cuando subía el dueño de esta finca, ay. Corran. Menos regaños. Ay. Le voy a decir a su papá que está viniendo a dañar el café por Ay, acá. bendito. Y el mío que era cosa seria. Sí. Lo hacía temblar uno con solo hablar. Sí. Sí, tras de que hablaba duro, mi papá hablaba muy duro. Era esas personas que imponían mucho como ese mando. Sí. Uy, no. O sea, Eso era era cosa seria. un padre muy tradicional. Sí. Pero personas que yo a él le aprendí mucho el tema de la responsabilidad y algo que se ha perdido hoy en día, tener palabra. Sí. Decir, bueno, esto es así, tal y tal día. No, lastimosamente eso ya no. Ya son muy pocos lo emplean. Yo aprendí mucho de él eso. Y la responsabilidad. Si usted quedó
con un compromiso, asuma la responsabilidad de ese compromiso, le vaya bien, le vaya mal. Yo considero que los abuelos y los padres han aprendido mucho de eso. O sea, de su padre aprendiste esos valores Sí, importantes. de respetar lo ajeno, de que lo que no de uno no es de uno. Si usted quiere algo que está en una propiedad ajena o alguien sembró, cultivó, tiene algo, hombre, es que pedir no cuesta. O pedir un Sí, favor. pedir un favor, permiso, Permiso, sí, me señor. hace el favor y me regala. Sí, Que a veces uno, por situaciones, le dicen a uno, hombre, tenga en cuenta esto, es mejor pedir que robar. que robar. En fin, muchas situaciones y lo importante es tener Conservar esos valores, sí. esos valores que le dejó su padre. Y eso hay que seguirlo como en una descendencia. Sí. Esa cadena. Eso Usted hay ya que- tiene hijos y también como sí, que lo está sí, eso llevando hay que por ese infundirse mismo de esa camino. manera porque si no, terminamos mal, esta sociedad cada día es más complicada. Pero si aportamos todos con el granito de arena, esto fluye. ¿Qué retos tuvo que enfrentar en ese proceso? Bueno, en ese proceso, hombre, yo creo que el tema de cuando uno salía de la escuela, que en esa época era prácticamente que casi que se tenía que ir o uno se tenía que ir a trabajar. Sí, Era complicado porque usted sabe que muchas veces en esa época se ponía mucha tarea. sí. Era mucha tarea la que ponían. Entonces, digamos, uno llegaba y hacía sus tareas, a veces en la noche, a veces muy temprano en la mañana para irse a estudiar, para continuar como con esa rutina. Ese fue un reto en esa época, fue duro, fue duro. Y si hablamos de la actualidad, pues hombre, mucha cosa, porque la situación económica a veces lo pone uno a, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me inclino para allá o me inclino para acá? Cuando yo tomé la decisión de terminar primario y bachillerato, porque en esa época yo estudié hasta cuarto de primaria en esta escuela y no continué estudiando, le voy a contar el por qué. Ahí respondo a una pregunta anterior, le complemento. Uno en esa época era empalagoso. Era de esos muchachos canzones aburridores y me era más la liga que estaba en la escuela que lo que estudiaba. Entonces mi papá, como era una persona tan autoritaria, él me dijo, bueno, si usted gana el año, usted continúa estudiando y si no, ya sabe para dónde va. Yo ya sabía para dónde iba. Sí, sí, ayudarle al campo. Sí, entonces tenía por ahí unos 14 años cuando ya ahí, digamos, terminé el tema del proceso de estudio. Y ya siendo adulta a la edad de los 17 años, ya, no, 17 no, perdón, a la edad de los 23 años, tomé la iniciativa de terminar el estudio en área urbana, en la jornada sabatina que todavía existe, y ahí terminé primaria, bachillerato, y en ese entonces estaba en un proceso de formación en la ciudad de Medellín. Fui muy pocas veces, fui como 3 veces a un proceso de formación de escuela de trova en Medellín, que ya estaba pues en el tema de la trova. Y ya resultó esa oferta y yo, bueno, ¿yo qué hago aquí? O es a seguir estudiando. Pues son las clases de trova. No, son las clases de trova. No, obviamente tomé la iniciativa más bien de terminar el proceso de estudiar y terminé ese proceso. Ya, digamos, ahí me quedé porque no seguí pues como con otras cosas, he estado en capacitaciones, en cositas, pero así como procesos de formación estudiantil no he continuado. Más bien me enfoqué como en el tema de la finca, seguí con el tema de la trova, he tenido muchas dificultades con ese tema porque las he tenido, pero uno trata de saberlas cómo sacar adelante. Bueno, en la parte de estudiar, o sea, llegar a estudiar sabatino, Sí. ¿cierto? Porque usted quiso fue finalizar lo de estudio. Sí, ¿Cómo fue ese proceso de ir a lo rural a lo urbano? inicialmente era duro, uno llegaba temeroso, uno decía, uy, uno acá se va a relacionar con gente quizás del campo, pues también hay gente del pueblo. Y uno no estaba acostumbrado a tanta gente porque cuando yo terminé mi primaria y seguí con el bachillerato, en ese entonces habían 400 estudiantes del sabatino en el colegio. Sí, Y uno era temeroso, a pesar de que yo en esa época ya trovaba y hacía todo eso que ayuda mucho a fluir como persona. Uno era como con su sustico, pero ya uno se fue relacionando, hizo amistades y eso fluyó mucho, ya comenzó uno a complementarse con los docentes.
Pero fue duro en ese tema y duro también porque la jornada estudiantil sabatina es más talleres que lo presencial. Entonces, le tocaba a uno duro en temporadas de cosecha de café. Uno sale, si salía, en ese entonces yo salía a jornalear a otras fincas y a las 4 o 5 de la mañana ya estaba uno en camino para el corte. Y llegaba uno a la casa 7, 8, 9 de la noche a veces para uno hacer talleres. Duro, eso fue muy duro. A veces le tocaba a uno o dedicarse a ir haciendo día por día, ir adelantando trabajos o sacar por obligación un día para hacer los trabajos. Entonces yo muchas veces hacía eso para no, digamos, no tener que trasnochar, porque entonces ya uno en el corte ya no aguantaba ese trote. O sea, Muy ¿cómo duro. le tocó afrontar ese proceso de estudiar y trabajar a la vez en épocas de cosecha? Vea, se ponía uno que no decía, bueno, o termino de estudiar y no trabajo, pero es que si no trabajo no como dicen el dicho. Sí, Entonces le tocaba, o sea, eso tocaba así, hermano. A veces nos tocó unas veces, porque yo estudiaba con mi hermana, le tocaba a uno, a veces, o sea, el trabajo no se podía dejar, hermano, es que no se podía. Porque cuando yo comencé en ese proceso, estaba la situación económica dura, apretada. Entonces yo, no, pues, ¿yo cómo hago aquí? Pero no quiero abandonar el estudio. Entonces me tocó muchas veces hacer eso, trasnochar, hacer en las madrugadas, a veces tener que, por obligado, sacar un día, subir al pueblo, encontrarme con los compañeros, hacer talleres. Ay, no, no, eso fue muy duro, pero muy bueno porque uno aprende a valorar, y es lo que yo le digo a la juventud de ahora también, a los hijos que estoy levantando en el momento, les digo, eso es para que vean lo duro que es. Y cuando usted se sacrifica por hacer algo, más lo valora. Más lo valora. mirando de pronto de compañeros suyos o de otras personas que viven en el campo y estudian y que llega la época de cosecha, que la primera opción es, tengo que retirarme porque viene la cosecha y hay que aportar en la casa. Vea, eso en el sabatino me pasó con compañeros, en historias que me tocó presenciar. Personas que, digamos, escasas de recursos económicos. El sabatino, ¿cuál es la ventaja que ofrecía el sabatino acá en Concordia? Porque inclusive Andrés te cuento este dato. Concordia es el único municipio, hasta donde tengo entendido, solo este que tiene esa jornada. Inclusive del municipio Salga suben todavía a estudiar acá. Porque tenemos como ese privilegio, porque es una jornada para adultos, personas adultas. Inclusive yo conocí personas ya de 50, 60 años estudiando ahí. Entonces, muy chévere esa opción. Pero compañeros que me contaban la historia que, es que no, es que yo saco el día sábado para estudiar, es un día de trabajo que estoy perdiendo. Mediodía, Mediodía o el día entero, porque es que uno en cosecha de café trabaja todo el día. sí. Uno trabaja de 6 a 6 prácticamente. Entonces, decían algunos, no, es que yo me quiero retirar es porque, mire, es que es un día de trabajo. Yo les decía, no, pero es que si trabajamos 5 días, ¿por qué no podemos destinar un día para terminar? Y además estamos en una jornada que nos brinda la oportunidad de hacer 2 años en uno. Pero fue complejo, fue complejo. En mi caso hice lo posible de no tener que abandonar y la verdad es que nunca abandoné un día de estudio en la jornada sabatina a pesar de que era complicado. Pero nunca lo abandoné porque me propuse esa meta. El estudio lo sacó adelante. Lo saqué adelante porque lo saqué. Eso. ¿Cómo ha cambiado el estudio con las labores del campo? A ver, buena pregunta. Ese tema, lo que pasa es que yo creo que cuando uno quiere, puede. Sí, Porque ahora se prestan mucho, acá en Concordia, por ejemplo, en la actualidad están viniendo mucho las universidades a brindar cursos, técnicas, tecnologías, carreras. Estamos de carreras acá en hay Concordia. mucha oportunidad ya Mucha para oportunidad. Es lo que estamos hablando. sí, Es destinar el tiempo. Es destinar el tiempo. Hombre, es que yo tengo mis labores. Tengo, por ejemplo, esas personas que trabajan en las fincas vinculados. Es complicado. Pero yo creo que si usted tiene una persona que comprenda esa situación, le colabora. Porque esas oportunidades ya de que las universidades vengan a los pueblos, eso hay que aprovecharlo. Porque es que usted viajar de un pueblo a la ciudad a hacer algo, por ejemplo, si usted quiere estudiar algo en la parte agropecuaria,
Acá a Concordia ya está viniendo eso, al parque educativo, eso hay que aprovecharlo, eso hay que aprovecharlo. Así nos toque, mejor dicho, volvernos un 6 como se dice, un pulpo, Sí. una mano aquí, otra allí, pero hay que hacerlo, porque si no, créame que las oportunidades llegan y no van a volver dos veces. Y hay veces se ha perdido esas oportunidades porque hay jóvenes que no pueden por el mismo trabajo del campo. O quizás esas oportunidades llegan de estudiar y llegan es en semana que los jóvenes del campo están laborando. Sí, hay algunas de ellas que se están empleando en la semana y es complejo, es complejo. Por ejemplo, el año pasado hubieron unas que eran con el SENA, la ventaja era que se estaban haciendo en horas de la tarde. Entonces algunas personas lo hacían en semana, pero en la tarde. Entonces, digamos, hacían un horario por ahí de 6 de la tarde a 9 10 de la noche. Entonces, bueno, ahí es donde ya le toca hacer el sacrificio. Bueno, yo salgo de trabajar, me toca, como se dice, me he visto, me arreglo y salgo, hago esa preparación, esa formación y vuelvo y continúo con lo mismo. Son de sacrificios, son sacrificios que toca hacer porque en estos pueblos hay que aprovecharlos. En estos pueblos hay que aprovecharlos y en Concordia es un consejo para todos. Hay que aprovechar todo eso porque está llegando mucha cosa interesante a Concordia por parte de las universidades. Hay que hacerle, hay que hacerle. Esas oportunidades también es de, a veces las universidades buscan como sábado, domingo también. Sí, Como hay otras, no, es que enfocamos en unas personas un sábado y un domingo y en otras personas de lunes a viernes quizás. Sí. O estudiamos los martes y los jueves, Ujú. o los miércoles, o los jueves o los viernes, o viernes, sábado y domingo, Sí. ¿cierto? Como que buscan las oportunidades de todas esas universidades, es buscar que algunos del pueblo puedan estudiar. Y los sábados y domingos de pronto quizás para la gente del campo. Sí, en este momento en la universidad acá que está haciendo eso, sábados y domingos. Y hay muchas, muchas personas metidas en ese proceso. De verdad que es muy, muy interesante eso y que se acomoden. Es como felicitarlos por ese lado, que se están acomodando como a las necesidades de las comunidades. Vamos a pasarnos a una parte que se llama café y tradición. Café y tradición. Suena interesante. ¿Qué representa el café en su vida? Hombre, el café representa para mí tradición, un compromiso de tratar de conservar la calidad que tenemos porque yo creo que los colombianos somos los únicos que podemos decir que tenemos el mejor café del mundo. Entonces tenemos que conservar esa calidad que tenemos, sabiendo manejar lo que cada año hacemos, día por día, porque eso nos ha representado a nivel internacional. Y si hablamos de la parte de la economía, hombre, hasta hace unos años atrás el café era la segunda economía de este país, de Colombia. Hombre, entonces, ¿por qué no se sentimos orgullosos de eso? Decir, hombre, es que nosotros le estamos dando a este país mucho, estamos aportando mucho, somos muchos, somos más de 500.000 familias caficultoras aportándole a este país. Y yo como artista que soy y como trovador que soy un caficultor más. Mis manos saben qué es hacer todo ese proceso día por día. ¿Cómo ha habido esa herencia cafetera de generación en generación? Hombre, es algo que uno se pregunta, hombre, eso tiene que ir en las venas. Porque venir desde los bisabuelos y casualmente en la misma propiedad porque no ha cambiado. Esta finca comienza acá, la cabecera comienza acá donde estamos y era grande en su momento era muy grande y esa tradición se fue generando a los hijos ya a los nietos se fue yendo así y aquí estamos. Yo digo que no, lo que yo te decía ahora, lo que es muchos reciben una herencia y la venden y salen y se van, como que no piensan, hombre, yo donde nací, donde me crié. Es que, por ejemplo, esta finca, la que era de mi papá en ese entonces, yo me la conozco de pies a cabeza como la palma de mi mano. Sí. Y eso es algo que, pues yo soy de los que digo que no es tanto el valor económico, es como ese valor sentimental que uno tiene por una tierra donde lo vio crecer y nacer a uno. Y donde uno aprendió a trabajar, porque uno aprendió a trabajar en el campo al lado de los papás, enseñándoles a hacer cada cosa, de cada labor que uno hace. Eso está impregnado ahí. Ese capote no se borra.
Y uno ve las herencias de familias que quizás falta el papá o la mamá y quedan los hijos con las fincas, con la herencia. Y por no aportar ellos mismos y sacar la finca adelante, más fácil, van y la venden y es para buscar otro tipo de economía. Sí. Y quizás hay personas que llegan y venden su territorio o su tierra o su vereda, como se dice, y se van a buscar otros horizontes. Y ahí es donde, no hombre, yo me acuerdo cuando teníamos esa finca y me puse de loco a venderla y ya, Y pasa mucho. Esa historia pasa mucho. sí, Por ejemplo, en la yo la quiebras. tengo por vivencia propia. En mi caso, esta era una herencia de 10 hermanos, somos 10, y de esos 10, 8 vendieron. Sí, Y esa gente no tiene nada ya. Vendió la herencia que dejó mi papá y ya no tienen nada. Entonces ahí es donde hay que entrar a mirar. Las cosas hay que hacerlas, pero hay que pensarlas con cabeza fría. es que es difícil mantener una finca. Es complejo porque a veces las economías no ayudan mucho, pero yo digo que con juicio sí se puede hacer, Andrés, porque las fincas o en el tema del café es autosostenible. Él da su propia inversión. Lo que pasa es que si pretendemos que con el café vamos a comprar fincas, apartamentos, aviones y nos vamos a dar los lujos grandes, no. Para eso no estamos, pero las fincas son autosostenibles. John Freddy, en este tema de usted se sostiene con el café, ¿qué piensa de los recolectores de café? Bueno, los productores de café pequeños o grandes, como decía inicialmente, si somos juiciosos, somos autosostenibles. ¿Qué pasa con los recolectores? Voy a lo que he mencionado durante esta charla. Es de juicio. Lo que pasa es que algunos recolectores, algunos son muy buenos para ese tema. Personas por ejemplo, en esta cosecha pasada que fue también paga y que fue abundante, personas de sacarse en un día 500, 600 mil pesos, gente hasta de más. Entonces, siente usted hacer cuentas cuánto están sacando semanalmente. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que somos muy desjuiciados y se sabe que esas personas no tienen garantías porque si se enferman tienen que, digamos, de su propia cuenta asumir costos médicos, fórmulas, tratamientos, hospitalizaciones, muchas cosas, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera las EPS, que es lo mínimo que se puede tener. Sí, Pero yo digo una cosa, hombre, si usted está pensando, como decía mi papá, en un mañana, usted dice, bueno, yo de aquí en lo que me estoy ganando puedo pagar un seguro de riesgos, o puedo pagar salud si no la tengo. ¿Qué pasa con eso? Muchos se dedican, esa plata la cogen, los fines de semana se van para el pueblo, esas plata se pierden en determinados lugares y llegan a las fincas porque, no es porque me lo cuentan, es que lo tengo por experiencia propia. Personas de esas tenerse que venir desde Concordia 2, 3 horas caminando para llegar a una finca a seguir trabajando porque se gastaron el bote de fin de semana en una cantina. Entonces, ¿ahí qué pasa? Es una persona desjuiciada, pero que tiene la forma también de, vámonos a esto, una finca o un propietario de finca no tiene la facilidad de tantos recolectores en su momento porque eso es un tema transitorio, ellos no pueden decir, no, yo tengo que pagarle a esta persona riesgos profesionales o quizás cotizarle, pero usted que vive de ese tema lo puede hacer, usted puede cotizar. y es que en grandes fincas hay personas que son vinculadas y tienen todos esos beneficios de la seguridad social. Sino que ya esas son personas que, digamos, están muy permanentes en las fincas, pero los recolectores de café son transitorios. Ellos vienen del Huila, del Cauca, de todas las regiones del país. ¿Qué pasa ahí? Yo lo veo de esa manera porque lo he visto. Y eso es mi conclusión, yo es que son muy desjuiciados. O sea, ¿cómo es que uno se va a sacar una semana 2 o 3 millones de pesos en una semana? O no le ponga mucho, póngale 1,5 millones, pero es que esta cosecha pasada fue una cosecha así. De sacarse usted las personas que le rinde el café 2, 3 millones de pesos. Y decir, hombre, pero como que una persona de estas llegará a la finca pica porque se quedó sin un peso. No, eso es muy feo. O sea, eso relativamente eso es feo, como decimos popularmente. Eso ya falta de juicio. Eso es una persona muy desubicadas, pienso yo, que no piensan que esa
esa bonanza cafetera no va a ser siempre. Esos buenos precios del café para el productor y para el recolector no siempre van a ser los mismos. Entonces, bueno, ahí deja mucho que pensar, pero yo considero que es eso, falta de juicio. En la parte del café, en los recolectores se vive una cosa que es, hay unos que son vinculados, ¿sí o no? Pero cuando llega a esas cosechas de café, más fácil buscan desvincularse para buscar más bien ser recolectores de café, porque les va mejor recolectando café que ser vinculados. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Ese es un tema muy, muy complejo y no todo el mundo lo va a asimilar igual, porque algunas personas las distinguen, inclusive por acá de la vereda hay unos, personas que son muy buenos recolectores de café y les rinde el café, que son personas que les puede muy bien recolectando café y se pueden sacar el doble, el triple lo que se gana en un salario mínimo. Pero ¿qué pasa con esto? Ustedes saben que la cosecha es transitoria, 2 o 3 meses y ya pare de contar. Entonces usted se sale de una finca donde están pagándole prestaciones sociales, donde usted tiene la forma de cotizarle a pensión y todos estos beneficios, y no solo beneficios personales, porque es un beneficio que usted en estos lugares tiene para la familia también. Es un tema que, hombre, yo creo que muy pocos lo hacen. No, es que estoy en la cosecha de café, más bien yo prefiero la gotera que el chorro, como decimos. Muy poquitos se quedan en esas, porque es que la ambición nos puede, seamos realistas, la ambición es así. Decir, hombre, es que yo me voy a ganar un salario mínimo, pudiéndome ganar 2 o 3, 4 o 5. Pero esa es la falla, o sea, yo considero que uno cuando tiene estabilidad hay que conservar la estabilidad. Y se ve mucho en personas de que están no únicamente vinculadas en el campo, sino también trabajando en algún, ¿cómo se dice? En el comercio. En el comercio pasa mucho. En el comercio. Yo trabajo en una tienda, o trabajo en un almacén, o Supermercado. trabajo en un supermercado. Y yo no, yo me voy a retirar de aquí porque viene ya la cosecha cafetera, Sí. ¿cierto? Y la cosecha cafetera son 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. La fuerte son 2 o 3 meses, porque obviamente Concordia tiene varios pisos térmicos y en esos pisos térmicos se dan café en diferentes fechas. Y si los climas, digamos, nos ayudan, hay café todo el año, pero lo fuerte son 2 o 3 meses. Entonces, hay que pensar más en la estabilidad que en la emoción. Sí, sí, porque eso uno ve, uno ve personas y dice, hombre, ¿usted qué? ¿Ya no trabaja en tal almacén? No, hombre, yo me retiro porque estoy cogiendo la cosecha cafetera. Sí. Pero se termina la cosecha cafetera y ya, ¿qué hay que hacer? Si usted no tiene la opción de volver donde estaba, ¿qué pasa? Sí, es que hay gente que se queda desempleada porque son por ellos mismos. Sí. Porque buscan economía por 2 o 3 meses, pero cuando ya la situación ya se Estabiliza. tranquiliza y estabiliza, ¿dónde va a quedar? Y más en estos pueblos. En nuestros pueblos. La eso. economía de un pueblo no es la misma economía de una ciudad, jamás. La economía de la ciudad es muy estable, lo digo porque yo también he laborado en la ciudad por temporadas y la economía de los pueblos, el que tenga un trabajo estable con todas las de la ley, como decimos, consérvelo. Sí. John Freddy, nos vamos a ir a una parte y es a lo que quisimos venir acá, a buscar ese talento de la trova y la presentación y su cultura. ¿Cómo descubre la trova? Bueno, ¿cómo descubro la trova? A la edad de los 16 años, yo era muy, a pesar de estar joven, yo era mucho de escuchar noticias. Sí, Me gustaba mucho. Y en ese entonces, voy a mencionarlo con nombre propio, escuchaba mucho una emisora de la ciudad de Medellín que se llama Radio Paisa, Radio Paisa. que es una emisora muy tradicional también. Sí, En esa emisora trabajaba un personaje al cual admiro y respeto mucho. Y le agradezco a él, para mí él es como ese ejemplo a seguir. Y se llama Miguel Ángel Zuluaga, el Descachado. Él en ese entonces era trovador y humorista de esa emisora, y yo lo escuchaba, bueno, y a mí como que me llamaba la atención. Y cierto día dije, pero yo voy a ensayar a trovar como en la vuelta. Y me acuerdo que las primeras trovas que hice fueron 4 escritas. De para adelante las improvisé. Así fuera que rimara fruta con aguacate, pero lo hacía. sí, sí. Porque así comenzamos en ese tema. Y me inspiró, el Descachado fue mi inspiración para ser trovador.
y se lo he dicho a él en la oportunidad que he compartido con él, porque he tenido la oportunidad de compartir mucho con él. Le he dicho, don Miguel, yo le agradezco mucho a usted porque usted fue mi inspiración para ser trovador. Y algo que aprendí de él como trovador es que don Miguel Ángel es una persona muy de un doble sentido, pero no vulgar. Entonces, aprendí de él esa parte, que para uno hacer reír un público, a una persona, no hay que ser vulgar. Siempre como somos los paisas, picardía doble sentido es lo mejor que tenemos. Ahí descubrí como eso y comencé a hacer las trovas. En ese entonces, ya acá en Concordia, en una emisora que existió en su momento, salió un programa Sí. donde se llamaba a contar chistes, a hacer trovas, adivinanzas, a cantar, vía telefónica, cuando eso estaban ya de moda los celulares, los Nokia, esos teléfonos así, Sí. los de teclitas que llamaban las flechitas. Entonces yo me volví un fiel oyente, yo llamaba y reportaba sintonía, pedía canciones, ya en el espacio que era los fines de semana, yo llamaba y contaba un chiste, una adivinanza. Cuando me picó la chispita de hacer la trova, y yo, bueno, hombre, yo voy a hacer una trova hoy. ¿Es que usted trova? Y yo, sí, claro, yo trovo. Pero yo cogía y escribía las trovas antes de... Sí, sí. Para que le pudiera salir. Sí. Y me acuerdo que las primeras que hice fueron 4. De ahí para adelante ya me tomé el riesgo de improvisarlas. Y dele, comencé a fluir. Y con algo muy complejo, la trova dobleteada, porque la trova dobleteada para aprender, no para todos es fácil. Porque es pasar de hacer 4 versos, que es la sencilla, Ya son 8. ya son 8. Pero para mí fue más fácil. Yo aprendí muy fácil con la trova boleteada. Y aprendí de esa manera. Ya nos fuimos encaminando, ya comencé a improvisar, aprendiendo, porque lo que sé de trovador fue empírico. Yo tuve por ahí fui a algunos lugares de escuelas de trova Medellín, pero yo ya sabía lo que sabía. Ya era como para complementar cositas que uno no sabe, pero ya lo básico de la trova, que es la rima, que es la métrica, la musicalidad, cómo es el mensaje, dónde va el mensaje, eso lo sabía empíricamente. O sea, eso fluyó, como cuando uno le nace algo, eso fluye. Y seguimos en el camino. Ya pasé de ser un oyente al personaje de la emisora. A ser un personaje de la emisora. No de los tantos, porque eran varios. Y ya ahí me invitaron a la emisora, fui a la emisora. Ya me incliné por el tema, me fue llamando la atención el tema de la radio. Y nos fuimos yendo ahí. Y le agradezco el arte de la trova a la radio. Ahí descubrí yo qué potencial había, y con el tiempo fuimos complementando con otros. ¿Recuerda su primera presentación como trovador? Sí, nunca se me olvida. Sí, sí. Eso fue en un día del campesino en la escuela de Morelia. Aquí. Sí, sí. y me acuerdo, en ese entonces el animador era Mao Ruiz, Sí. que a propósito del tema del montañero Majagual, ese apodo me lo puso fue él. Mao Ruiz lo Mao Ruiz puso- me bautizó el montañero Majagual. ¿Por qué me bautizó el montañero Majagual? Porque en ese entonces yo usaba mucho una palabra, usted sí es montañero, hombre. Hombre, anda, usted sí es montañero. Sí. Entonces ya él me dijo, usted es el montañero de Majagual. Y así me dejó. 17 años que yo como trovador y así estoy. Sí, sí. Entonces, esa vez en Morelia se participaban las veredas, el que tuviera un artista, un trovador, el que cantaba, bueno. Buscando talentos. Sí. Entonces, usted va a trovar. Y yo, claro, ya en ese entonces ya estaba pues como personaje de la emisora y él era el locutor de la emisora en ese entonces. Y yo soy a trovar. Nunca se me olvida que las trovas que hice, trové por ahí 4 o 5 minutos y todas las trovas que hice las repetía. No sabía sino eso. No me sabía sino eso. Esa fue la primera vez. Y como que la primera vez que dije era estar en público. Así fuera gente, ¿verdad? Pero es público, porque usted, digamos, es como el punto de atracción donde todo el mundo está mirando. Es que este es el trovador y todo el mundo clava su mirada en usted. Y a usted lo ven en esas y usted es el personaje en el momento. Cualquier error que cometa, si usted sabe chantar, mi hijo, lo hacen llorar. Sí, sí. Y no se me olvida, esa fue la primera presentación. ¿Qué lo inspira para escribir una trova? Bueno, en el tema, yo considero que, y comparto ese pensar con varios colegas trovadores, tanto de mi generación como ya veteranos. La trova es espontánea. Yo considero que el trovador que es improvisador y repentista, le fluyen las cosas en su momento. Porque en la actualidad hay muchos trovadores que se dedican mucho a ensayar la trova. Y se les vuelve tan del día a día que ya se les vuelve un libreto mental.
y listo, saldrán con unas trovas muy buenas, muy bonitas en su momento, pero yo considero que el buen trovador es espontáneo. Me ha pasado en muchos eventos que uno sale con unas trovas que uno dice, ¿yo dónde salí con eso? Con esa inspiración. Como también dicen, ¿yo dónde salí con esa estupidez? Pero el buen trovador yo considero que lo inspira en su momento. Lo que vivió con una persona, pasó algo en su momento, o si usted sale en un festival, por ejemplo, usted le ponen un tema y le toca fibras, usted fluye. Usted fluye. Yo creo que el buen trovador fluye. No es que prepare, porque es que he sido como un poco crítico con eso. Con trovadores de la actualidad, algunos muy buenos, pero uno ve que eso ya venía como que muy mentalizado ya. Y la trova fluye, la trova es repentismo como era Ñito y Salvo Ruiz. En la trova, cuando empezaste a montarse por ahí en las tarimas, la gente que, ¿cómo era la reacción? Bueno, casualmente eso me decía un compañero por acá a la vereda y me decía, vea, yo que soy de los que me considero ser avispado, yo no me siento con las agallas de hacer lo que usted hace. Y créame que yo nunca creí que usted iba a ser trovador, porque es que usted era tímido, era rabioso, era callado, usted no era sociable. Y eso lo decía yo este fin de semana en una reunión de cultura que tuvimos acá en Concordia, les decía, es que yo considero que la trova se tiene que mirar como algo que no solamente es que me pare como trovador a contestarle al compañero, la trova también forma personas. Y lo dije, a mí me ha formado como persona. Yo me he formado como persona. Yo, gracias a la trova, Andrés, dejé la timidez, me volví sociable, dejé tantos prejuicios que tenía. La trova, el que es trovador, tiene que aprender a vencer muchos miedos. Y a mí me ayudó mucho con eso. De pronto, la gente que lo rodea, usted ha sido como centro de burla para muchos cuando se ha presentado a trovar. La verdad no, tengo que ser sincero, no. Más bien he sido como ese referente para decir, se puede. Y que al mirarle lo que usted hace, porque me lo han dicho muchos, que me conocieron desde niño, me decían, de verdad que no es admirable lo que hace, porque es que nunca creímos que iba a llegar a donde está, pero ese centro de burla nunca, lo puedo decir que nunca, ni a nivel local ni en otras partes. ¿Qué significa para usted el arte de improvisar? Bueno, el arte de improvisar para mí significa, es disfrutar el momento. Cuando uno llega a determinado lugar, a determinado evento, a unas fiestas, bueno, son muchas cosas, es disfrutarse el momento. Y cuando usted disfruta el momento en el que está o en el lugar donde está, el improvisar fluye y usted se goza el momento. Yo soy lo que cuando me contratan para eventos no hago tanto como, bueno, es que yo vine a cumplir algo porque estoy trabajando. No, yo quiero disfrutarme ese momento y que el público lo disfrute. Eso para mí es el improvisar, disfrutar el momento, sacarle el jugo al máximo. ¿Qué tan difícil es trovar y poner el humor a la vez? Bueno, el tema de trovar de la mano con el humor es ser muy astuto. Se lo digo porque a mí me ha ocurrido en escenarios. Le voy a poner una comparación. Acá en Concordia pasó una persona de estas de la calle. En este momento se me escapa cuál es el término correcto para emplear. Estábamos en el escenario, en la tarima, en un festival creo que fue. Y una de esas personas se resbaló en esas escalas y cayó abajo al frente de la tarima. Entonces es donde esa parte se llama repentismo. Que usted está improvisando y puede estar en una tanda de trova con el compañero, pero usted vio ese momento, usted de ahí tiene que sacar el jugo a lo que pasó en su momento. Y decir, bueno, yo aquí, usted tiene que pensar rápido, porque usted piensa en milésimas de segundo, en cómo hago reír al público sin herir los sentimientos de esa persona, porque pues, esa persona puede ser persona en la calle, pero ella es razonable en lo que está haciendo. Entonces ponerle como la chispa, ese humor y sacarle ese picante a la trova ahí. Eso es de ser uno muy, muy astuto, muy malicioso, pero también muy sensible con eso, porque a mí me ha pasado también, me ocurrió una vez en una vereda de Concordia, que nos salimos un poquito de tono y eso se iba a poner maluco. Sí. Entonces hay que ser
muy cautelosos, muy prudentes, pero saberle sacar jugo y provecho a la situación. Es difícil ser improvisador. Hombre, improvisador, no. ¿Qué pasa con el tema de ser buen improvisador? En este momento la trova es muy culturizada. Sí, La trova se volvió muy culturizada, entonces ¿qué pasa con eso? Usted se tiene que empapar mucho de cultura general. Usted tiene que ser buena escucha de noticias, sea en radio, en televisión, de leer, ya las redes sociales que están tan en su furor. Eso depende mucho de eso, porque a la hora cuando usted ya está en escenarios donde le imponen temas, cuando usted tiene tanto conocimiento, usted el tema de improvisar juega con él. sí. Es un tema de jugar con él. Pero improvisar, cuando usted comienza en sus primeros pasos, son claves. Son claves. Yo que tuve el proceso y la oportunidad y esa grata experiencia de enseñar trova el año pasado acá en Concordia, ser profesor de trova, es uno como saber jugar con el tema. Cuando usted lo enseña o cuando usted lo pone en práctica cuando lo sabe. Todo tiene su cuento. ¿Qué cree que se necesita para ser un buen trovador? Hombre, para ser buen trovador, ser muy ilustrado. Sí, Sí, ser muy ilustrado. Ahí la clave es, para ser buen trovador, es aprovechar todos los recursos que usted tenga a la mano. Lo que yo te contaba anteriormente. Sí. Una evidencia que usted tenga, aprovéchela, sáquele el jugo o el sabor a esa parte. Tiene que empaparse mucho de la lectura. La lectura es bastante porque usted de ahí está ilustrando mucho el léxico. Son palabras nuevas que usted va a agregar a su lenguaje. Ve, esta palabra significa esto. Esa palabra lo puede emplear en una trova. Y es tenerlas aquí, los libretos de acá. ¿Cómo se prepara para un festival de la trova? Hombre, en mi caso, yo soy muy espontáneo. No me gusta prepararme. Sí, No me gusta prepararme porque cuando uno prepara mucho, al ser improvisador, a ella se le olvida. sí, Yo creo que tiene que ser un espontáneo. No tiene que llegar allá a ser muy espontáneo porque cuando usted prepara algo, usted no sabe a la hora de un festival, por ejemplo, que se imponen temas, que a usted le imponen un pie forzado. sí. Le voy a poner una comparación. Ahí les voy ilustrando un poquito del tema de cómo se enseña trova y cómo se va preparando uno. Lo mejor de este país. Y si usted iba con otra cosa preparada, ¿qué pasó? Y es que a Se quedó en veces en esos festivales se ve que ponen tema. Y juegue sobre el tema. Y el dadito, ¿cómo es? En esos festivales que uno ve que cada trovador tira un dado, ¿cuál inicia? El puntaje mayor. El puntaje mayor. El puntaje mayor es el que inicia con el tema. ¿Por qué se puso ese dado en la trova? Bueno, yo considero que eso se puso o se implementó porque eso viene de los arrieros. Sí, Y en los arrieros se tiene mucho la costumbre del dado. sí, Yo lo veo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a ver quién comienza primero, usted o yo. Entonces tiraban los dados y el que arrancaba con el puntaje mayor es el que comenzaba. Y en la trova, ahora se manejan muchas modalidades. En la trova se maneja la famosa controversia. sí. Entonces en la controversia, cuando usted tira los dados, el que arranca tiene la virtud de ser muy analítico, es decir, le voy a poner la comparación, la controversia es el feo y el bonito. Entonces yo tiro los dados y si yo saco el puntaje mayor, yo puedo arrancar o defendiendo los bonitos o defendiendo los feos. Sí, Entonces si yo me considero ser lindo sí. o ser feo, tengo que mirar en qué papel me quiero meter y cómo puedo jugar a favor con esa idea ante un público, ante un jurado. En un festival de la trova se ve mucho dos estilos de trova. Sí, El sencillo o la trova sencilla, Sí. que es con el tiple. tiple. Y en la dobleteada ya es como más musical. Se implementan que- otros instrumentos. Exacto. Y hay otros tipos de trova, por decir rimando o la décima. ¿Por qué no se implementa eso en los festivales de la trova? Bueno, lo que pasa es que es muy tradicional en los festivales, y yo que estaba en tanto festival de trova, en Antioquia
se maneja o se conserva mucho lo que es la trova tradicional antioqueña o sencilla, la trova dobleteada, y por ahí ves cuando implementan por ahí la 5 y 6, que es la trova bayuna, o la trova campesina, que sí es muy antioqueña. Pero en los festivales se implementa el fuerte es trova tradicional antioqueña, trova sencilla o dobleteada. Es lo que más implementa. Y ya en esos temas, en esas dos modalidades, ya dicen, bueno, vamos a implementar pie forzado, el tema, una gotarrima. A ver, ¿qué otra cosa se me ocurre por ahí que se me escape? Bueno, básicamente es como eso. Ah, bueno, ahora se está implementando la imagen o un objeto. Vea, por ejemplo, este pocillo. Y usted le saca en una imagen este pocillo y usted dice, Tienes que inspírese a trobarle a ese pocillo. Inspírese a trobar ese pocillo. O por ejemplo, Una mata. este jardín. Sí. Se está implementando mucho eso ahora. Inicialmente no, pero ahora en los festivales, en el festival sobresaliente, yo creo que es el festival más importante en el país, el Festival de Feria de Alfaro de Medellín, se está implementando mucho eso. La imagen. Y usted ponga a fluir su creativo. Esto de la improvisación en la trova, que uno mira las urnas con las preguntas, o tema libre, Sí. o ya que le están imponiendo un artículo, venga, tróveme a este vasito o a esta mata. Eso es de la nueva novedad de la trova, Sí, eso es algo, tradicional, salir de pronto de lo tradicional. sí, es algo que, por ejemplo, el Festival de Ciudad de Medellín este año implementó algo adicional. Eso se está implementando mucho como en el ahora, como para mirar las capacidades de creatividad del trovador. Y la verdad, yo comparto eso, soy partidario de ello. Porque, por ejemplo, este año implementaron algo que se llama autoeliminación. Y muchos preguntarán, ¿pero qué es autoeliminación? La autoeliminación es que ponen una rima o un verso. Sí. Un verso y ese verso tiene una rima al final. Entonces, por ejemplo, canción. Una comparación. Entonces, cuando usted le dan un tiempo de 2 minutos, 3, pongámosle 3 minutos para trobar con el compañero, y ninguno puede repetir la rima, ni la que usted dice, ni la que yo digo. Entonces, cuando alguno de ellos repita la rima, el jurado va a sonar la campana y va a decir quién ganó, porque usted mismo se elimina. O sea, ellos dicen, usted salió, no, usted mismo sabe en qué parte sale, porque repitió la rima el compañero, repitió usted una misma que dijo. Entonces son como, digamos, cosas, esas novedades se están implementando, es como ahora. Eso viene hace por ahí unos, bueno, no tengo claro, muy clara la fecha, pero yo creo que por ahí de unos 5 años hacia acá. De ser trovador se puede vivir de la trova. Bueno, Andrés, buena pregunta. De la trova se puede vivir, pero hay que ser claros, en un pueblo no se puede. De pronto las oportunidades. Sí, el tema de las oportunidades es porque lo que yo he dicho, artísticamente, nosotros los trovadores también hacemos parte de la parte artística, porque muchos pensaban, es que artista solamente es el que canta, ¿no? Artista es el que canta, el que trova, el que compone, el que es músico. De ese tema se puede vivir cuando uno es, digamos, muy polifacético, porque ser polifacético, digamos, es que no solamente trove, algunos son trovadores, humoristas, cantantes, músicos, compositores, libretistas, hay gente muy completa en eso, tengo amigos que son muy completos con eso. Y hay que ser claros, de la trova se puede ir, pero en las ciudades. En los pueblos es muy complejo, Andrés, porque usted sabe, Andrés, que, por ejemplo, Concordia tiene las fiestas de la Concordia. ¿Cuándo Sí. vuelven a haber unas fiestas? Eso es cada año. Eso es cada año. ¿Y cuándo nos ver otras fiestas parecidas? Digamos que parecidas, las de la antioqueñidad. El día de la antioqueñidad sacan trovador. ¿Sí? Viene el Festival de la Trova también. El Festival de la Trova. Después de las fiestas centrales, que son las de la Concordia, no hay sino dos. La antioqueñidad y el Festival de Trova. Y pare de contar. Entonces no se puede vivir de la trova en un pueblo. Otra eventualidad que se está generando en los municipios a nivel de Antioquia es el Día del Campesino. Sí, Tanto para veredas en algunas y también en el parque principal. sí, También se le ha metido mucho la parte de la trova. sí. Porque Es campesina, la trova es campesina. Exacto. Pero nosotros que vivimos en la cuna,
donde eso- nació esto de la trova, de Ñito y Salvo. Ruiz. Hombre, vea, eso es un tema que digamos a mí como que a momentos me toca, ¿cómo le digo yo a usted? Me toca como la llaga. Sí, Hombre, es que yo lo hablaba con colegas, con personas de acá de Concordia. Y yo decía, pero ¿cómo es que somos la cuna de la trova y no tenemos semilleros de la escuela de la trova? Hombre, ¿por qué? Resulta que en Concordia no sé el por qué, yo no lo he logrado entender ni asimilar el por qué, siendo nosotros el referente para Antioquia y para el país de ser la cuna de la trova, con estos dos grandes maestros como Ñito y Salvo Ruiz, ¿por qué el desinterés por apoyar estos procesos de escuela de trova? Porque aquí, de unos años para acá, comenzaron procesos de escuelas de trova. Pero uno se pregunta, hombre, es que si somos la cuna de la trova es para que esto le metan las ganas de lleno. Hombre, no es hoy sí, mañana no. Eso es lo que pasa acá. Hoy sí, mañana no. Esta semana que nos reunimos acá en Concordia varias personas de ese tema, en el Consejo de Cultura, se planteó ese tema, se habló del tema. Y un compañero de la Corporación Escuela de Música de Trabajo mencionó ese tema, que por qué siendo la cuna de la trova no podíamos, por qué como ese apoyo tan a medias. Yo le complementé y dije lo mismo, es que yo no logro entender esa parte. Entonces yo he dicho una cosa, Andrés, estamos vendiendo una imagen que no tenemos. O sea, tenemos una imagen, sí, Ñito y Salvo Ruiz, somos de Concordia, pero es que no nos podemos quedar con lo que hay atrás, porque si no cultivamos el presente, ¿qué vamos a mostrar en el mañana? Acá hay mucho potencial, lo digo porque lo he visto, yo que trabajé con Escuela de Trova el año pasado, vi potencial grande, pero esos potenciales hay que apoyarlos con los procesos de formación desde que comienza el año hasta que termina. ¿Y qué ha pasado en Concordia? En Concordia arrancan con la Escuela de la Trova por allá tipo julio, agosto, para acabarla por noviembre y diciembre, y el próximo año julio comienza. Eso es como cuando usted va a entrar a hacer el bachillerato y comienza a mitad de año, como pretende ganarse el año si lo comenzó por allá a mitad de año. Hombre, si es muy teso lo hace, pero es complejo, Andrés, es muy complejo. el proceso o estas escuelas de la trova que están emprendiendo y que esto viene por lo menos hace ¿qué? 5 o 6 años o No, viene más atrás. más atrás de la Sí, escuela de viene la más trova. atrás. Esto porque no lo enfocan como cuando se empieza en la época de colegio. Exactamente, Vamos a empezar en febrero. esa comparación la he hecho yo. Sí, Como decimos popularmente, usted me quitó las palabras. Yo esa comparación la hacía, esta semana lo planteaba. Yo decía, es que eso deberá de ser igual, ese proceso de formación de la escuela de la trova, de la misma manera que cuando entran los procesos de formación educativos, que comienzan por allá en febrero. En esa fecha ir a comenzar la escuela de la trova, y téngalo por seguro, Andrés, que donde eso se manejara con juicio y dedicación, año por año, esa manera, en este pueblo tendríamos un potencial con trovadores grandísimo, porque es que los hay. estos semilleros se pueden buscar a través de los acercamientos con las instituciones como son las escuelas, Sí. el colegio, Sí, señor. para buscar como ese tipo de procesos. Sí, señor, y el año pasado yo lo manejé con 2 escuelas urbanas. Ah, fuiste profesor. Sí, señor. Lo manejé con 2 escuelas urbanas y déjeme decirle que qué potencial es que encuentra uno. Y casualmente, en mi caso, yo me admiro mucho de eso en los alumnos que yo tuve, la mayoría eran niñas Sí, y muy tesas para escribir trova. O sea, una inspiración, unas ideas que uno dice, ni uno. Entonces, mire qué potencial. Y lastimosamente, Andrés, le cuento, le tengo este dato. Todos los demás procesos anteriores de las escuelas de la trova han quedado algunos alumnos muy, muy, muy buenos. Hombre, es que con decirle que en una de esas escuelas de la trova, yo creo que fue la primera escuela de trova que en su momento se puso, esos alumnos fueron a un festival infantil y juvenil a Medellín. Fueron como 5 o 6 de Concordia. Y usted no me va a creer, en un festival nacional,
Sí, En un festival nacional que Arde Concordia, 2 de ellos metidos en los 3 primeros lugares. Perdón, en los 4 lugares. Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay potencial, aquí hay que mostrar. Pero es que hay un desinterés por no apoyar eso que yo no he logrado entender el por qué. yo he visto que la mayoría de los trovadores no son tanto de pueblo, sino de campo. La gran De pueblo, unos pocos, pero la gran mayoría de los trovadores son del campo. La gran mayoría sobresalientes son de pueblo. Vamos a hablar de la actualidad. Loquillo. Del Lo- campo. Loquillo es de pueblo. De pueblo, sí. Loquillo es de pueblo. Hablemos de algo que están en este momento dándole mucha fuerza por Teleantioquia, que es la historia cosiaca. Sí, Uno de los libretistas de esta serie, que es César Augusto Betancourt, Pucheros, trovador. dicho por muchos que es el mejor trovador que hay en el país. Y Loquillo pues va atrás de él, pero es que Pucheros es un genio. Pucheros es un genio. Tan genio que mire los libretos que ha hecho. Es lo que yo digo, que él es el que dice, Pucheros es el que dice que la trova es una puerta que abre otras. Y yo lo tengo comprobado que es cierto, lo que él dice. Pucheros comenzó a ser un maestro en la trova desde muy niño y se inclinó por hacer libretos. Pucheros es el libretista de la serie La Selección Colombia, de lo de Rigo, ya lo de Cosiaca, y se me escapan otras más. O sea, la trova mira hasta donde tiene la capacidad de llegar. Y eso es lo que se le está infundiendo en este momento, en la actualidad, a los niños que están en escuelas de trova. Que no solamente sean trovadores, sean humoristas, sean libretistas. En la trova, con la trova, al ser improvisador, se tiene la capacidad de aprender muchas cosas. Si somos cuna de la trova y que estamos buscando semilleros, es bueno también buscar los semilleros en lo rural, Sí, no solamente en el pueblo. La idea es que si hay un profesor o un monitor o alguien que vaya a ser profesor sobre esos semilleros, la idea es no que llegar al pueblo y no, es que nos encontramos en la Casa de la Cultura. No, la idea es también ir a las veredas a buscar esos talentos. a buscar los talentos. Porque Sí. los grandes talentos de la trova están en las veredas. Entonces yo creo que aquí la situación es, no tanto vamos a buscar a los trovadores en lo urbano, sino también en lo rural. Sí, porque hubo una escuela de la trova de ese momento, que hubieron unos alumnos, no muchos, y como te digo, de esos que tienen potencial. ¿Y de dónde eran? De vereda. Inclusive me acuerdo uno de ellos, si no estoy mal, creo que era el Socorro. Sí. Y desde allá subía el día sábado a las clases. Y talentoso, mejor dicho. Pero ¿qué pasó con esos alumnos? Como el proceso no continuó y se dejó en el camino, ellos ya abandonaron esto. Y por ejemplo yo traté, cuando estuve de profesor, traté como de retomarlos e invitarlos a que volvieran, porque ya pasaban de ser como niños a adolescentes, que dijeron que no. Entonces mire que se va perdiendo el interés, porque es que están en una etapa de aprendizaje, y uno de niños se encarreta por muchas cosas, de adolescente también. Entonces la invitación es, yo a través de este medio hago la invitación a las administraciones municipales, quien llegue, sea quien sea. Yo aquí no me voy a inclinar, digamos, que por partidos políticos o por preferencias de este o aquel, no. Acá no hablemos de ese tema, aquí hablemos de lo que nos identifica a nivel de Antioquia, a nivel nacional, como cuna de la trova. Hombre, ¿por qué no le metemos la ficha, las ganas a esos procesos? Mostremos lo que tenemos, vendamos la imagen de la cuna de la trova, de que tenemos potencial, de que hay niños trovadores, que sea como en Marinilla pasa eso. En Marinilla sale a una esquina y hay un niño trovador, un adulto, un joven. Y eso puede tener este pueblo. Los que estamos en la actualidad, los que somos trovadores, en mi caso, nos formamos a pulso. Yo una vez estuve en Aguadas Caldas y llegué a un pueblo y me encontré con un conocido y me dijo, ¿usted de dónde es? Y yo soy de Concordia. Ah, juepucha, cuna de la trova. ¿Usted también trova? Entonces, por lo general, si es de Concordia, se debe saber si quiera Una trova. Yo no sé trova, usted no eres de Concordia. Mire una cosa, que si somos de la cuna de la trova, a veces vamos a otras partes
y nos dicen, si eres de la raíz de Concordia y si eres tan concordiano, ¿por qué no me trovas? Sí. Y uno, no, Somos no. un referente al mirar, porque yo que he tenido la oportunidad no solo de estar, digamos, en Concordia, en eventos, sino en otros municipios de Antioquia, inclusive hasta en otras regiones del país. Usted menciona Concordia, Sí. y es lo que usted dice. Ah, no, es que si es de Concordia es porque es muy teso. Y si es de Concordia es porque, mejor dicho, es el legado de Salvo Ruiz. Y de Ñito Restrepo, porque usted se pone a mirar la historia de Ñito Restrepo. Ñito Restrepo en su época era un grande entre los grandes, tanto como trovador como político que era, porque era Sí. un tipo muy intelectual. Y Salvo Ruiz no se puede dejar de lado, porque Salvo Ruiz representa Aquel campesino. ese gremio campesino, emprendedor y berraco echado para adelante, porque Salvo era un campesino 100% campesino. Sí, Entonces, esos dos personajes nos vendieron esa imagen hasta a nivel internacional. Pero da tristeza que en este pueblo no le están apoyando, no le estén apostando a eso, a que saquemos potencial de trova. Es que hay potencial, es que yo lo puedo decir, lo hay. no, y aquí no se puede generar polémica por esas cosas. Yo creo que todos debemos de Aportar. Es la invitación a aportar, Sí, vamos todos. a aportar. Bueno, si soy, ¿por qué no buscamos? ¿Por qué no, que uno no vea, somos cuna de la trova, pero lo vemos como una publicidad? No, Sí. vamos, fuera de que no seamos publicidad, vamos a tomar desde allá, a buscar la gente. Andrés, y otra Jóvenes, cosa, va a un festival de la trova. ¿Por qué los grandes festivales de la trova nunca llega un concordiano? Nunca he visto un concordiano. Uno que es que ahora para la Feria de las Flores, que se hace Festival de Medellín, nunca he escuchado. Va a participar tal trovador concordiano. bueno, lo que Concordia. pasa es que es un tema complejo, Andrés. Bueno, yo que he participado en varias ocasiones del Festival Ciudad de Medellín, allá se manejan unos filtros. O ¿Cuáles sea, son? para uno entrar al filtro principal debe uno Ir avanzando. eliminarse, como Exacto, ir una avanzando. eliminatoria. Ir avanzando. ¿Qué pasa? Inicialmente están las audiciones. Sí, Le tengo el dato. Este año se inscribieron aproximadamente en el Festival de Ciudad de Medellín, porque yo me inscribí, pero no pude asistir porque tuve un inconveniente. No me acuerdo la información, el dato claro, pero creo que son más de 450 trovadores que se inscribieron a nivel nacional. sí, Imagínese usted pasar esos filtros para quedar entre los 18 mejores. Y entre esos 18 mejores ir bajando hasta quedar entre los 4 mejores del país. Es muy complejo. O sea, hay que tener, ahí sí voy yo a eso, hay que tener un nivel de trova muy elevado. Es de estudiar mucho, de ensayar mucho, de estar muy activo. sí. Eso es lo que pasa con eso. Respondiendo a su pregunta, ¿por qué no hay un trovador ahí? Por ese detalle, porque se requiere nivel. Y ser muy conocido, muy sobresaliente. Por ejemplo, Orquídea de Oro es un festival más como privado. Pero si usted tiene nivel en los festivales donde se ha dado a conocer, ha ganado festivales, ha sido rey, virrey, ya usted dice, pero vamos a traer a fulano a este festival. Lastimosamente ningún concordiano hemos podido llegar ahí, porque me incluyo en esa lista. Bueno, basado en todas estas oportunidades, y no sabía que para uno participar en un festival de la trova, que le acabo de decir, como ese festival de la ciudad de Medellín y Orquídea de Oro, debe pasar unos filtros, no lo sabía. Sí. Pero realmente eso va en los semilleros y en los procesos Los procesos de formación. de formación de trovadores. Cada uno con su tema, como se dice. Va labrando su camino. Exacto. Esto de la trova es algo extenso, John Freddy, y creo pues que más adelante quiero como dar como una opinión o hacer un programa aparte Sí. para buscar algo sobre la trova y que nos profundicemos más en la trova. Y nos estamos quedando por acá en la trova. Listo. Entonces vamos a pasar a otro tema, que es seguir esta charla y este podcast, y que vinimos a buscarle la historia tanto a John Freddy como trovador, como animador y como alguien que fue en la radio. En la parte de qué representa para usted ser un trovador
o una persona campesina? ¿Qué representa? Bueno, para mí representa mostrar la capacidad y el potencial que tienen los campesinos. Porque el campesino, quizás los campesinos nos tienen como solamente, bueno, este siembra café, papa, yuca, maíz, frijol y para de contar. Vean, si usted se pone a mirar calmadamente, a hacer un sondeo, usted encuentra mucha cosa que ha nacido y viene del campo. Los músicos, los cantantes, los trovadores. Usted se pone a mirar, a hacer un sondeo y todo viene del campo, la mayoría. Entonces yo me siento en esa parte como alguien que representa un gremio que es bonito y el arte de improvisar en la trova y que representa un campesino. Y siempre donde voy, yo soy, como me ven en este momento, soy así en cualquier parte. ¿Qué lo motiva a usted a ser ese gran campesino que es? ¿Qué me motiva? Bueno, inicialmente me motiva mi familia. Sí, Es como el motor que le hace empujoncito no para continuar. Y me motiva como a decir, bueno, es que podemos ser artistas y podemos ser campesinos. Porque yo considero, yo que tengo tanto contacto en el gremio de la trova, hombre, son pocos los trovadores que somos campesinos y somos trovadores a la vez. sí. Somos muy poquitos. Los hay, pero son como contados con los dedos, como se dice. John Freddy, ya pasando de esto de la trova, este tema de la trova, yo quiero ya como darle otra página y vamos para otro tema. ¿Has tenido algún quebranto que diga, no voy a continuar? De pronto acá en la finca o en la trova. ¿Qué Bueno, diga? de no continuar, ¿Has tenido algún quebranto, por decirlo así? en un momento lo pensé, porque se me presentó una dificultad en su momento y yo dije, no. Más bien, digamos, pensé en algo así. Dije, voy a más bien a hacer una pausa, Sí, de no estar en los escenarios públicos, pero me voy a preparar internamente. Prepararme como persona y a prepararme como trovador que soy. Cuando vuelva a salir al público es porque voy a salir barriendo, como se dice. sí. Pero fue algo que pasó en su momento y se quedó como ahí. No trascendió y continué. O sea, no quise hacer la pausa porque yo no me sentí capaz de hacerlo, la verdad es que no. Esto me gusta tanto y me influye tanto que no me sentí capaz de hacerlo. Siempre lo has tenido Siempre lo he tenido. O sea, que no has tenido como ese punto de quiebre, como decir, no voy a desfallecer, sigo creciendo Sí. en la parte de la Lo trova pensé, pero nunca desfallecí. y también subir con la parte de la finca, Sí, esforzarse por la familia. sí, sí. Una de los temas que siempre he mantenido en estos podcasts es el tema paranormal. ¿Has vivido en el campo temas paranormales? Hombre, pues es muy de campo ese tema. Lo paranormal es muy de campo. Eso que es realista. Que la luz de aquello, que la luz de aquello, que me salió la guaca, que me salió el espanto. Yo he sido muy curioso con esas cosas. Sí, Por ejemplo, ustedes que también tienen el conocimiento, Andrés, de que Concordia es muy tradicional por tema de huacas. sí, Yo he tenido curiosidad de saber, bueno, de ver cómo es que alumbra la famosa luz de la huaca. Y esta es la hora que no he podido verla. sí. Bueno, el tema de sustos con lo paranormal, lo único que viví una vez, pero no lo viví por acá. No lo vi por acá en Majagual. Estaba una vez por allá en La Estrella. Sí, Casualmente iba para donde el suegro, con mi señor íbamos para allá. Eran por ahí las 6 de la tarde. Fue algo muy curioso que me dejó impactado. Esa vez íbamos por la cerita de la vía. Y yo iba un poquitico adelante con mi señora. Yo sentí como cuando usted le empujan. O sea, yo sentí que pasó algo y me estrujó. Y sentí como un vacío, como cuando usted va a caer a un vacío literal, cuando se para como es como cuando uno está en alguna parte y hay un en vacío un ahí. borde, eso, como en un Exacto, borde. como el Así estómago. sentí yo.
que mi señora me echó mano y ¿usted qué le pasó? Y yo no sé, yo sentí que algo pasó y me estrujó, pero me jaló uno y me descargó. Sí, Fue como lo más relevante que me pasó, pero en el tema de que he visto sombras, el tema de las huacas o los famosos entierros, porque entre huaca y entierro hay diferencia, sí. no. Sería un mentiroso decirlo porque no lo he vivido. He tenido mucha curiosidad sí, de saber qué se ve o qué se siente con eso. Bueno, ya si le metemos otra cosa, el tema es muy usual el tema de los exorcismos. Eso sí lo he presenciado. Donde me ha tocado ver cuando hacen los exorcismos los sacerdotes o personas que saben del tema y ver que comienzan a hacerle en esos rezos y esas cosas que hacen a esas personas y de ver que una persona de esas se enoja, se molesta y 4 o 5 personas la cogen y esa persona sola coge 4 o 5 y los tira lejos con la fuerza que tienen. Eso sí lo he presenciado mucho. En Sí, lo paranormal. eso se ve mucho porque quizás me ha tocado También le ha tocado verlo. mirar que llega otra persona como para quitarle como el espíritu maligno El mal a que otra, tiene, sí. o un sacerdote también me ha tocado que acuesta a esa persona y comienza ahí como a quitarle también ese demonio. Y Sí, eso es algo muy, pues, muy teso. muy teso, porque yo a veces veo eso y mejor me retiro porque digo yo, le van a sacarle el espíritu a ¿Y a esa quién le va a persona. caer? Y no, de pronto no, de pronto porque dicen que no es bueno uno estar donde de pronto a alguna persona le están quitando de pronto algo maligno y de pronto Sí, va porque a- el decir de esos temas es que hay personas que tienen un espíritu más sensible a eso. Entonces puede tener la posibilidad de que de pronto reciba esas cosas. Eso es lo que dicen pues, las personas que saben del tema. Sí, y hay personas tradicionales o de la época que le dicen a uno, cuando le estén haciendo un exorcismo a una persona, es mejor uno no estar, Aléjese, sí. porque O esté se protegido. la llegan a quitar y eso puede Rebotar hacia otros, sí. hacia otra persona. Eso es de lo paranormal que vivimos hoy con John Freddy Gómez Espinal, trovador y campesino y también presentador. Sí, con el tema de la trova descubrí que era animar un evento. Pues como está, digamos, en almacenes, cosas así, ya descubrí que lo podía hacer en tarimas. Y descubrí también que podía presentar un festival de trova. Yo, pues que hombre, si hago lo demás, ¿por qué no puedo presentar un festival de trova? Sí, Y eso se lo agradezco mucho a un amigo, colega del municipio de Barbosa, que me vio ese potencial y me dijo, hermano, yo le invito para un festival de trova, festival femenino, y venga para que lo presentemos. Tuve la oportunidad y el gusto de presentar ese primer festival que me dieron esa oportunidad, de presentarlo con un gran presentador de trova que hay en Medellín, y dicho por muchos que es el mejor presentador de trova que hay en el país, por don Ovidio Moncada. sí. Profesional en el tema, muy profesional, muy preparado. Y con él aprendí mucho y he tenido la oportunidad de presentar festivales de trova con él en varias ocasiones. Algo que me apasiona mucho, presentar festivales de trova, la verdad que me gusta. Cosa que no me han dado la oportunidad en Concordia. No es profetando en su tierra, hermano. Hablando del tema de nadie es profeta en su tierra, ¿qué, qué me puede responder con base a que nadie es profeta en su tierra? De pronto las oportunidades o es de pronto uno no es del gusto de las personas. Bueno, ante el tema personal, yo no puedo decir que, hombre, es que a mí me ha ido mal en Concordia. No, porque malagradecido sería con mi propio pueblo. Pero uno sí ve como situaciones momentáneas que uno dice, uno como que aquí no es el indicado. Pero como trovador sí puedo decir, no, me he tenido la oportunidad en muchos eventos, públicos como privados, de, bueno, ¿Lo han tenido en cuenta sí, no me para estar puedo, en no, Tarima no en me puedo Concordia quejar Norte? porque sí. En el tema de presentar festivales, por ejemplo, nunca he tenido esa oportunidad porque lo he querido hacer. Hubo un momento que casi que lo logro hacer, pero no se dio. Pero bueno, su momento llegará. Pero sí hay momentos que sí fluyen más afuera que acá. Es que yo siempre he dicho que un artista es mejor prepararse fuera de su De pueblo su terruño.
O sea, bueno, fuera de su pueblo o su localidad o de su zona de confort, Ujú. se debe preparar más fácil afuera, Afuera. para llegar más preparado a su No, pueblo. y lo traigo a mención, me ha pasado. Sí, Yo, digamos, no solamente he estado acá en Concordia, en la vereda, ¿no? Yo también he estado por temporadas en la ciudad, en Medellín. He laborado incluso hasta en empresas. Y he trabajado así, ofreciendo mis servicios en lo que hago en trova, animación y presentar eventos y en voces comerciales. Lo he hecho en Medellín trabajándole a gente que tiene empresas de esto. Y créame, que en poco tiempo que he estado por allá he cogido mucha cancha. Que es algo que me he puesto a pensar, créame, siendo que me gusta mucho vivir por acá. Pero me he puesto a pensar en decir, hombre, yo como que me radico en la ciudad. Porque es que en los pocos días o tiempos que he estado por allá, se me han abierto mucho las puertas en la ciudad. Porque ven como que, bueno, las capacidades, el potencial que tiene cada quien, porque todos tenemos un potencial. Y el mío como que ha gustado mucho. Entonces cree uno como que, bueno, como que vamos mirando por otro lado, otra opción. sí, como que veo Lo en pone usted uno a que de pensar. pronto le abren esa posibilidad de abrirle en las puertas en la ciudad y en otros lados, pero usted a veces piensa también En lo que uno tiene. en donde estamos. Donde estamos, hermano, El campo, la que- señora, que ha los costado niños. sudor de la frente Sí, hacerlo. y de pronto abandonar la finquita. Sí, porque De ya no pronto- dedicarse de- lleno a los De eventos. pronto lo frena eso. Sí, a mí de pronto- me ha frenado eso. Tengo que ser realista, me ha frenado mucho eso. Pero llegará el momento que pronto lo haré. Porque, pues hombre, yo he dicho, si yo no supiera, si no trabajara el campo, listo, me quedo en el campo. Bueno, para ir finalizando, ¿qué mensaje final le quiere dejar a quienes lo escuchan? Tanto a los jóvenes como a todas las personas adultas. Bueno, el mensaje que le dejo a cada una de estas personas es que, si hablamos artísticamente, los sueños no se pueden abandonar. Sí, Por muchas dificultades que hayan, porque yo he tenido muchas dificultades. Lo que pasa es que uno no las refleja públicamente, uno le da como su manejo interno. Pero cuando uno se inclina por algo artísticamente, tiene un potencial, trabájelo. Si usted es capaz de trabajarlo solo, hágalo, porque yo lo que sé lo hice empíricamente. Si usted tiene la oportunidad de formarse con una escuela, hágalo. Si tiene una persona profesional al lado que le brinde ese punto de apoyo, aprovéchelo. Y en el tema, y en el tema personal de manejar tantas cosas a la vez, es de ser uno muy organizado. Porque yo muchas veces, por ejemplo, estoy acá con esta entrevista y mañana puedo estar en un evento. sí, Entonces, como ser organizado, ¿cuál es el consejo que yo doy ahí? Pongámosle orden a las cosas. Bueno, si usted va a estar en el campo, en la trova, en el café, va a estar cantando, va a ser un compositor, va a ser un músico, ante todo hay que tener responsabilidad, Andrés. sí. Es un tema que muchas personas, no todas, han perdido mucho hoy en día. La responsabilidad es la carta de presentación que nos venden. Y es lo que hay que cuidar. Entonces, la recomendación para niños, porque hay niños muy intelectuales, Sí, los jóvenes y los adultos, conservemos ante todo eso la responsabilidad en todo lo que hacemos, en el día a día, en un trabajo, en lo que hacemos. Porque muchas veces hay personas, Andrés, que están trabajando en una finca, por ejemplo. Es que yo aquí me estoy ganando el día. Hombre, no pensemos así. Porque cuando estamos haciendo las cosas de mala gana, créanlas que el día se le vuelve eterno a uno. Eso como que no fluye. No, hay que hacer que las cosas fluyan. Entonces tomémonos como, así estemos trabajándole a alguien. Hombre, es que estamos trabajándole a esa persona, pero es que también estoy ganándome lo mío y le estoy ayudando a que ese patrimonio de esa persona crezca. Y si va a crecer, yo también crezco. Entonces, hombre, tomémonos las cosas con sentido de pertenencia. Esa es la palabra. y yo digo que una de las bases fundamentales de todo ser es enfocarse. Sí. Enfocarse. Usted viene enfocado en su familia, en su finca y en hacer eventos o presentar eventos y estar pendiente de algún llamado para un festival de la trova. A cualquier momento. Sí. Porque así estoy. Otro de los temas que quizás hemos querido también meter en estos podcasts es la carta de presentación, si usted eres artista. Lo estamos mirando con los talentos, como decir un imitador o soy un cantante o algo así. Y lo bueno de ser un artista es cómo llevas las redes sociales para que te Bueno. puedan contratar o no contratar. Bueno, en mi caso no soy mucho de montar contenido en las redes. Sí, ¿Por qué?
no digamos porque tenemos una mala costumbre de decir, no, es que yo no tengo tiempo. Yo aprendí algo, Andrés, y es que tiempo sí hay. Hay que saberlo distribuir. El tiempo se tiene que manejar. Cada cosa en su lugar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo digo, no, es que no tengo tiempo. No es porque no tenga tiempo, sino que yo no le dedico mucho tiempo a las redes sociales. Monto cositas por ahí breves, cuando estoy en eventos, pero sí he notado y sé muy bien que las redes en este momento, que son el boom, Sí. venden artísticamente. Si yo monto un video en un evento, en una tarima, en un pueblo, en una fiesta, y a un empresario le gusta, me va a llamar, hombre, fulano, vea, me gusta cómo trabaja usted, venga, lo contrato. Entonces, por mi lado, digamos que no tengo como muy fuerte eso, pero voy a trabajarle ese tema porque es importante fortalecerlo. ¿Usted cree que llevando de pronto una carta de presentación o decir un sticker, vea, le entrego para que para que me contrate, para que me tenga en cuenta? A la red social, ¿cuál más le va a vender, la tarjetica o la red social? Hombre, claramente la red social. Ya las tarjeticas creo que eso ya está mandado a recoger. Eso digamos más que todo como por el contacto, el número. Sí. Porque yo lo uso también. Pero vende más la impresión de un evento cuando está grabado y montado en las redes. Sí. Eso es lo que vende. Yo lo tengo claro. No, y una cosa, y me ha tocado a mí cada rato me dicen, y voy a hacer un evento de unos 15 o una miniteca o algo así. Siempre me dicen, hombre, regáleme la tarjetica. Y yo, no, la tarjeta se le pierde. Anote el número. Sí. Es más fácil, anote el número, porque yo creo que ya eso de tarjeta. O lo que tú dices, o búsqueme en las redes sociales. En mi caso, búsqueme como John Freddy Gómez Espinal, el montañero de Majagual. Pero si no tiene contenido de lo que haces, Exacto. tal vez no Ahí te van a estamos mal. contratar. Ahí estamos mal. No te van a contratar porque verdaderamente hay personas, y creo que lo dije en una anterior podcast, y es que hay personas que si usted es un trovador, el tema es el trovador, ¿cierto? Pero si usted se pone a hacer memes, a publicar cosas verdaderamente de lo que usted no es, eso no lo va a vender. Eso no lo va a vender, eso es verdad. Empeñese en hacer sus redes sociales una persona de que si es trovador, si es animador, y si hago presentaciones en tarimas, lo voy a hacer, ¿cierto? Sí. Esa es la carta de presentación Esa es de la toda carta de persona presentación. en las redes sociales. Otro de los temas que estamos manejando en estos podcasts es sitio turístico que a usted le agrade ir en Concordia. Hombre, sitio turístico, uno de los tantos, porque Concordia tiene varios, La Nitrera. ¿Le ha gustado la Nitrera? Y un lugar que conocí hace poco, el Hotel Campestre Monteverde. Muy agradable estar allá, unos panoramas muy bonitos, muy chéveres por allá. No, y fuera de todos estos lugares hay muchos. Está el mirador, el Venteadero. Está el mirador del Brechón, aquí al frente de Vea, Majagual. ese mirador aquí arribita que estamos viendo. Se paran en el morro y en el montañero Sí. almorzando. Miramos toda esta parte de La Raya, Morelia. Si vienes a mirar el Brechón, es Mucho donde sitio revisar. turístico que quizás no comento mucho porque a veces se me va, pero ya pasando por ahí, yo, ve, ya hay una casa, hay una caseta, Sí. y ya la gente se para en el morrito y es a divisar, y tiene buena divisa porque uno ve toda esa parte de la Cristalina, Socorro. Socorro, la vereda Lacano, Burgo en medio, y todo eso para ese lado, La Raya, Morelia, San Gran Pan. panorama que mirar. Gran panorama para este lado. Me gusta mucho lo que es la parte turística y hacerle como Fuerza. fuerza a todos estos sitios, porque hay que ponerle valor al pueblo y a muchas personas que tienen sus espacios y les ponen valor, ¿cierto? Digo de muchas personas que vienen haciendo esos miradores, el de Mota, el mirador de este muchacho, el que le dicen Cabezo, Juan Fernández Velázquez, mirador Balcón del Suroeste. Estuvimos por ahí, haciendo un podcast a un muchacho, y
cantidad de Concordia tiene mucho potencial a nivel turístico. Sí. Ahora se le están enfocando a eso y les aplaudo eso porque hay mucho que mostrar. hay que mucho que mostrar, tanto en partes de café, los tours de café, Sí. hay un lago para ir a hacer una pesca que es Verdún, Verdún. pesca deportiva, y si no también hay un parte de restaurante. Hay una cantidad de partes en Concordia para uno Sí, mostrar. para no mostrar. Vea esa iglesia también que tenemos tan bonita. Admirable. Admirable. Y Porque él la está en- admiran mucho de afuera. Conocidos de. Tengo una persona conocida de Génova, Quindío, y me preguntaba una vez, de verdad que me contaba, él por curiosidad me preguntaba, ¿cierto que la iglesia de Concordia en su época tuvo enchape en oro? Y yo le dije, yo lo que le digo es mentira. Pero lo que sí les he decir es que es muy admirable, porque él mismo me decía, es que tiene tantas naves. Yo sí, tiene tantas naves y es muy admirable por todo el que llega, porque todo el que llega a Concordia no conoce el pueblo y la iglesia en sí, dicen, es admirable, es admirable. Sí, cantidad de personas también que llegan al pueblo y dicen, bueno, aquí qué hay para hacer. Y uno tiene que ser como una especie de guía turístico. Sí, Hay tantas partes para usted visitar. Y son bonitas. Y que tienen buen agradables, sentido. muy agradables. Sí. Bueno, entonces ya para acá, finalizar, ¿cómo se sintió en este podcast? Hombre, como en esas charlas que uno se sentaba con los amigos en su época sin existir los teléfonos de ahora, eso es lo que es. Esto es un compartir, uno contar una historia, rebobinar cosas porque uno se van como quedando en el pasado porque no tiene con quién dialogarlas de esa manera. Así que la invitación es, compartan con Andrés Cano en estas entrevistas interesantes para que cuenten su historia personal, su historia de vivencias, muestren sus lugares, lo que tiene Concordia. Concordia tiene mucho que mostrar, tanto a nivel rural, urbano, como sus personas, porque Concordia tiene mucha calidad en personas. Hemos querido venir también a visitar las personas, no únicamente invitarlas a mi locación o a la parte donde yo hago los podcasts, sino que también hay que ir a visitar a las personas porque por el trabajo no pueden ir. Entonces voy y los busco y hacemos una charla bien amena. A todos ustedes, muchas gracias. ¿Algo más para decir? Que como entrevista que se respete con un trovador no puede faltar la trova. Tírate una trova pues, Tírate para que una. nos vayamos. No se pierdan esta entrevista de un talento concordiano. Y gracias por la visita aquí a mi amigo Don Cano. Trin, trin. Construfer, construyendo sueños, de Fernando Estrada. Construye sus sueños con calidad y confianza. Tu obra en buenas manos. 312-738-5006. Hotel Monteverde Campestre. Descanso, naturaleza y sabor. En Hotel Monteverde Campestre, cabañas, jacuzzis, restaurante en el sector La Manguita. Reserva ya. 312-798-1120. Motoyepe, centro autorizado de Auteco, taller y accesorios, motos, motocargueras y motocarros. Estamos ubicados en el sector El Hispano, en Concordia, Antioquia, 311-621-1134. Y a todos ustedes un agradecimiento por haber visto este podcast. Nos esperamos en una próxima oportunidad con otro invitado y le agradecemos al amigo John Freddy Gómez Espinal, famoso el montañero de Magual. Muchas gracias, hermano, por haber estado en este podcast y estuvimos desde su casa. Andrés, a usted muchas gracias y al público la invitación para que sigan mis redes sociales. El Montañero de Majagual, o me buscan también con el nombre como John Freddy Gómez Espinal, el Montañero de Majagual, y ahí encuentran cierta parte del contenido que he manejado en lo que hago en la trova y la animación. A mí se me olvida, pero lo importante fue que ya dijo de sus redes sociales. Ahí fue lo dijo. Entonces, para que lo sigan en las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, en fin, están todas las plataformas. menos en Data Crédito. Ahí está. Ahí está John Freddy Gómez Espinal, el amigo que vino a este podcast. A todos ustedes, chao, gracias. Y ya para finalizar, no olvides en dejar tus comentarios en la parte de acá abajito sobre el tema de la trova. Ahí está, para que si quieren opinar sobre el tema de la trova, ahí está.
Sencillo. Sencillo. ¿Qué te gusta de la trova concordiana? ¿Qué te gusta de la trova concordiana? Y ahí agreguen comentarios y les agradezco mucho. A todos ustedes, un feliz día. Se cuidan bastante, chao.